Muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Ahora tiempo de hablar con los especialistas. Ya se pusieron sobre la mesa algunos de los principales desafíos que está planteando la inteligencia aumentada. Ya adoptamos el concepto de Globan. Así que, bueno, bienvenidos. Le doy el paso a quienes van a compartir conmigo este panel. Viviana Cotic, Marcela Richilo y Marcelo Rinesi. Bienvenidos. Los recibimos con un fuerte aplauso. Venimos con cartera, robots, todo. No soltamos nada. No, todo. Bueno, Viviana, bienvenida. Viviana Gracias. Es doctora en Ciencias de la Computación. Realizó una especialización en explotación de datos y descubrimiento del conocimiento. Trabajó en la industria del software, pero también es docente universitaria y recientemente terminó este doctorado en Ciencias de la Computación. ¿Cuántos años hace que estás estudiando el tema de la inteligencia artificial? Hace muchos, más o menos desde que empecé mi carrera, o a mediados de mi carrera de grado, hace muchos años. ¿Y todavía te sigue sorprendiendo, digamos, los avances? Sí, definitivamente me siguen sorprendiendo, más allá de las películas que uno haya visto y de que sepa que existe la inteligencia artificial hace tantos años, hace más de 60 años, como se mencionaba en el panel anterior. Bueno, con la cantidad de datos que hay hoy en día y la mayor capacidad de procesamiento, bueno, se ven todos los días nuevas cosas. Y vos específicamente lo que haces es estudiar el procesamiento del lenguaje natural, que es un campo de la inteligencia artificial. Así es. ¿Cómo nos afecta en nuestra vida diaria, digamos? El procesamiento del lenguaje natural lo que hace es tratar de entender el lenguaje escrito. Y esto nos da muchos beneficios. Por ejemplo, el 70% de los datos obtenidos a través de sistemas de informática médica son escritos, no son datos estructurados como los que hay en una base de datos. Y a partir de eso se pueden tomar decisiones, ¿sí? Si yo puedo, por ejemplo, detectar automáticamente patologías y activar determinadas acciones ante patologías críticas, activar alarmas o tomar decisiones a partir de eso. También puedo detectar a partir de análisis de Twitter, por ejemplo, que va a haber granizo o que está granizando en determinado lugar. Bueno, que posiblemente vaya a granizar o el epicentro de un terremoto. Hay montones de temas que se pueden mejorar a partir del análisis del texto escrito. Es muchísima información que si no se extrae automáticamente hay que leerla y se demanda mucho tiempo. Exactamente. Marcelo Rinesi. Marcelo es un científico de datos freelance, CTO del Instituto de Ética y Tecnologías Emergentes, miembro del Instituto Baikal. También realizó proyectos de consultoría en inteligencia artificial, análisis de datos, predicción y manipulación de comportamiento. Fuerte esto de manipulación de comportamiento. Es lo que se viene haciendo desde hace siglos, con tecnología nueva, pero no hay diferencia con la publicidad, no hay diferencia con la política, con la religión. Nuevas herramientas, mismos objetivos. No hay tampoco que demonizar, no es nuestra culpa. Bueno, y Marcela Richilo, especialista en inteligencia artificial y robótica, también doctora en Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires. Viniste acompañada... ¿dónde por ahí están? los dejé. Ella no los suelta nunca, yo les quiero confesar, va a todos lados con, ¿cómo se llama? Arquímedes. Arquímedes. Y ese es un robot de Costa Rica. ¿Cuándo nació tu fanatismo por los robots? Más que fanatismo, es un tema de entender una forma de poder hacer herramientas que traten de ayudar y de complementar al ser humano. Y desde chiquita, que vengo con temas de inteligencia artificial y, digamos, de poder aplicar en empresas y en instituciones proyectos directamente relacionados con inteligencia artificial y negocios. Y además es la Argentina que tiene entre los argentinos, la mayor colección de robots. Tiene más de 100 en la casa. No así tanto. Bueno, recién Martín en la charla con José planteaba el tema de que la realidad está superando a la ficción y se planteaban una serie de desafíos, también mitos. ¿Ustedes cómo lo están viendo? Bueno, hay uno de los mitos tal vez más conocido es que las máquinas van a reemplazar al humano o van a superar al humano. Yo creo que, como se decía en el panel anterior, en realidad las máquinas pueden hacer se pueden reemplazar las tareas repetitivas y dejando que el humano se especialice en otras cosas más interesantes. Por ejemplo, en hacer investigación o en entender problemas más complejos o, como se decía antes, en la educación, en contestar preguntas más complicadas que las que puede responder una máquina.
esa no es mi experiencia. Un ejemplo es el juego del Go o ajedrez, que históricamente era la marca de actividad intelectual y creativa. Hoy en día es automático. Ahí hay un truco retórico. Si la computadora lo puede hacer, era repetitivo. Y eso es una frontera que cambia todo el tiempo. La verdad que no hay nada que impida, y de hecho se está haciendo el uso de computadoras para hacer investigación científica, para entender matemáticas, para crear cosas nuevas. No subestimamos y sobreestimamos la inteligencia artificial. No son mentes artificiales, no son humanos superinteligentes, no van a entrar a la Casa Blanca a destruir todo, pero piensan mejor que nosotros, potencialmente en cualquier cosa. Decir esto no es históricamente erróneo. En realidad, lo que yo pienso es que hay que pensar que no es algo la inteligencia artificial. Son algoritmos hechos por personas, por un equipo de programadores, por una empresa, por un equipo de investigadores. Entonces, la inteligencia artificial consta de lo que es habla, visión y machine learning, la parte de aprendizaje automático. Pero la inteligencia artificial general o superinteligencia artificial son sinónimos, o inteligencia artificial completa no existe, sería una conciencia artificial, no existe. Entonces, las máquinas no tienen ni sentimientos, ni ganas, ni conciencia. Entonces, estos algoritmos son herramientas hechas por personas que pueden tener los sesgos y la forma. Yo pienso que no supera al ser humano, lo complementa. Marcelo, ¿pero hay algo que vos crees que a futuro la inteligencia artificial no va a lograr que el humano sí hace? ¿Algún ejemplo? No. La única cosa que puede ser un humano que no puede hacer una computadora es hacerte caso, ser dominado. La única cosa que el humano puede hacer es justamente darte la satisfacción emocional de soy jefe de. Más allá de eso, son todos problemas de ingeniería y de política, no son problemas de esto es imposible. El gran potencial negativo de la inteligencia artificial es justamente eso, dejar que la mayoría de los humanos terminen siendo cosas de humanos. Entonces, ser cosa de humano es te hago caso, te hago sentir bien, te halago. Lo que no puede hacer la computadora es hacerte sentir bien sobre vos mismo. Todo lo demás potencialmente no se puede hacer hoy todo, nada indica que no se puede hacer. Sí, en realidad también está la inteligencia emocional, que podríamos pensar que tal vez con algoritmos de inteligencia artificial hay pequeñas cosas que se pueden hacer, te pueden hacer sentir bien haciendo un chatbot que te halaga y que va buscando la forma de que te sientas bien y que con alguno funcionará y con otro no, pero yo creo que hay cosas que... No sé, a ver, mi experiencia... Distintos tipos de inteligencias que no todas van a poder ser. Mi experiencia por ejemplo, la experiencia de todo el mundo con publicidad algorítmica es al revés. Yo he hecho algoritmos muy primitivos que entienden a los consumidores mejor que yo. Tienen más inteligencia emocional para vender, más empatía funcionalmente que yo. Decir, a ver, no hace falta pensar que tengan conciencia para que puedan hacer cosas, incluido entender emociones. No somos místicos ni mágicos. Nuestras emociones son fenómenos, patrones entendibles. Pero yo no creo eso. Yo creo que los humanos... O sea, no puedo saber si nunca en la vida va a existir una conciencia artificial, pero no ahora, no hay ningún indicio de que se pudiera lograr que una máquina pudiera sentir sentimientos. Y creo que el sentido común, la creatividad, que una máquina pueda crear una obra de arte no significa que la entienda. El crear la obra de arte, en realidad el creativo es el humano que usa esa herramienta de la misma manera que yo podría agarrar y tirar un balde de pintura acá en el piso y la forma que se forma, podría ser espectacular. ¿Quién fue el creativo? Yo. La máquina solamente está cumpliendo algo que uno le programa y le enseña. ¿Las máquinas aprenden? Las máquinas aprenden, machine learning es un aprendizaje, como se explicaba en la charla anterior. Las máquinas pueden aprender, pero solamente lo que el humano le enseña. Entonces, si los datos no son buenos, no son completos, son sesgados, ese aprendizaje va a ser sesgado, incompleto, incorrecto. Entonces, de todas formas, eso no afecta. Es como decir, una fábrica no hace nada que el humano no le enseñó a hacer. Es cierto. El impacto social y económico de la revolución industrial igualmente funciona. Turing o Dijkstra, creo, dijeron que el problema de si las máquinas pueden pensar es el problema si los humanos pueden nadar. Es una cuestión semántica. El impacto social, económico, psicológico es el mismo. Incluso, y especialmente yo estoy de acuerdo con ella, no hay conciencia artificial.
El tema es que eso no hace falta, eso no importa. Si una computadora puede hacer tu trabajo mejor que vos, que sea una máquina que haga lo que alguien le enseñó, es secundario a vos tener trabajo. Eso me parece importante, porque si uno, por ejemplo, ve un avión, el avión vuela y no es un pájaro, y no hay pájaros pensando el test de Turing para saber si es un pájaro el que está ahí, si ellos se confunden. Entonces, es importante el potencial, sacar la ciencia ficción, sacar el sensacionalismo y entender eso, el potencial de esto. Una calculadora hace las cuentas más rápido, usamos una calculadora. Esto es lo mismo, en vez de estar pensando las cosas, empezar a enfocarnos en el potencial y en las herramientas que esto podría llegar a utilizarse más adelante. Ahora, ¿cuáles son las fronteras éticas? Es decir, ¿cómo manejas? Son las fronteras éticas que ya existen en organizaciones. El problema, una inteligencia artificial, un robot con un arma no te pega un tiro. El ejército que lo armó y lo puso ahí te pegó el tiro. Entonces, poner un problema ético en términos de la herramienta en sí, de hecho, es un truco retórico tal vez, para quitar responsabilidad que la tiene. Es la empresa que lo hizo, el gobierno que lo armó. En sí, la máquina, como dice ella, ni siquiera tiene conciencia, es un reflejo, es un aparato. La cuestión ética es la misma cuestión ética que tenemos siempre. ¿Qué hace la gente con el poder que tiene? No la ética de la herramienta en sí. Es decir, se están poniendo sobre la mesa temas tal vez estructurales que trascienden, digamos, al desarrollo de la tecnología. La tecnología cambia los factores de poder, las relaciones de poder, pero no cambia la cuestión ética, que es el que la usa, el que la tiene, el que tiene el poder y el dinero, no en sí el programa. El programa es el menos responsable, no tiene responsabilidad, es una máquina, es una piedra volando, no es la mano que lo tiró. Viviana, ¿y cuál es la importancia de la educación en este tema? Bueno, a mí me parece fundamental la educación, entre otras en cuestiones éticas, ¿no? Porque a veces en las carreras de tecnología no siempre se aprende sobre temas éticos, bueno, muchas carreras, ¿no? Y cuando la tecnología sirve para diagnosticar, por ejemplo, la inteligencia artificial sirve para diagnosticar determinadas patologías a partir de imágenes, de oftalmológicas, dermatológicas, etcétera. Bueno, ahí uno tiene que poder entender cómo va a jugar la ética en eso y cuándo se van a poder usar y cuándo no. Y la educación me parece fundamental. Bueno, hay muchas carreras muy buenas de computación, de informática en la Argentina, con muy pocos estudiantes. Hacen falta más estudiantes, entre otros hay muy pocas mujeres. Hace unos años en la UBA había 20% de los estudiantes de computación en las distintas carreras de la UBA, eran mujeres nada más. Se cree que es por un tema del factor nerd y de los estereotipos que se muestran. Bueno, y también me parece muy importante la formación en computación en la primaria y en la secundaria. Y se están haciendo algunas acciones al respecto. Vos estás planteando el tema de llevar el pensamiento computacional, digamos, a la educación básica. Así es, me parece fundamental porque también los chicos que aprendan a tener este tipo de pensamiento van a poder operar mejor con estas tecnologías que existen. ¿En algún otro país del mundo ya esto se está implementando? Bueno, el tema de que haya más estudiantes en computación es un tema... Más como en la educación en para básica, más pequeños. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos. No, hace mucho que no estudio sobre el tema, pero en Estados Unidos se hace. Bueno, acá se está implementando. La Fundación Sadowski está haciendo manuales para que los chicos aprendan a programar. Hay muchos lenguajes de programación para niños. Se está implementando eso. Lo importante también es pensar que por ahí no todos los chicos tienen una mentalidad de programación. Lo importante es presentárselo al alumno para que sepa que existe esa herramienta. Pero como hablábamos, esto también se combina con cuestiones de arte, economía, medicina, con lo cual lo importante es que cada uno siga lo que quiere realmente, lo que le gusta. Presentarle esto como posibles herramientas, pero en un equipo donde hay cosas que se están trabajando, inteligencia artificial, técnica, inteligencia artificial, robótica, tiene que ser multidisciplinario, donde cada uno aporte su forma de ver la problemática. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que presenta esta realidad personalizada que vivimos a partir, ¿no?, de las herramientas que genera la inteligencia artificial? No solo inteligencia artificial. De hecho, algo tan básico como WhatsApp es responsable no es responsable. Ha sido herramienta para desestabilizar. Por ejemplo, ha habido masacres en Myanmar por Twitter, inflamadas por Twitter. Ha habido linchamientos de minorías religiosas en la India a través de grupos de WhatsApp. Lo que hace es amplificar las ignorancias y problemas que ya existían. Es un acelerante, no es la llama, no es el combustible, pero es un acelerante muy fuerte. Y yo creo que las estructuras políticas y sociales no están a la altura de la velocidad para manejar eso. No son los causantes, pero
los gobiernos y las empresas mismas no están fuera del ciclo ODA de estos fenómenos. Simplemente lo supera. Marcela, vos hablas de 3 tipos de inteligencia, ¿no? En realidad se habla de lo que es inteligencia artificial propiamente dicha, como decíamos antes, y esas son las 3 partes, Sí. que es la parte de habla, visión y machine learning, aprendizaje automático, y lo que es la inteligencia artificial fuerte Eso. o inteligencia artificial general, se está convergiendo más en el término AGI, Artificial General Intelligence, como una posible conciencia que hoy no existe. ¿Y eso a dónde nos llevaría? Nos lleva al tema de que todo esto está buenísimo para planificar, está buenísimo para entender cómo puede ser el futuro, pero pensemos, como yo siempre digo, de que hace 40 años no existía la televisión a color, entonces no sabemos cómo va a ser la sociedad dentro de 40 años. Entonces, cuando uno planifica el futuro y habla de los trabajos a futuro, no tiene que solamente concentrarse en la parte de inteligencia artificial y robótica, sino también en los cambios de la sociedad, cambios en los medios de comunicación, los medios de transporte, y todo esto sirve. Hay que dejar la ciencia ficción de lado, todo sirve para entender y ver hacia dónde quiere ir el ser humano. Antes también lo planteaba él, el humano hacerse responsable de su futuro, crearlo y ver hacia dónde quiere ir. Ahora las personas, ¿lograremos ser las verdaderas protagonistas de nuestras vidas en un mundo entrelazados por algoritmos? ¿Lo somos ahora? ¿Sí o no? Es una cuestión, es política. El impacto de la inteligencia artificial en el empleo es una cuestión de macroeconomía, no es una cuestión de tecnología. El impacto de estas tecnologías en la educación, en la autonomía, es un tema de política, no es un tema de tecnología. No se resuelve con un parche de software, se resuelve con votos. En realidad, también cuando nosotros usamos un buscador para ver a dónde nos vamos de vacaciones y nos sugiere determinadas opciones y después nos sigue mostrando esas opciones y se nos sugieren películas para ver y música para escuchar, bueno, uno puede seguir ese camino y también darse cuenta que eso puede estar sesgado por una búsqueda que uno hizo, o por una búsqueda que otra persona hizo con la misma computadora, o por los datos que están manejando los algoritmos y bueno, y ser consciente si es para ahí donde uno quiere ir o hasta dónde lo está llevando la ola de... Pero Sí. si hay sesgo, hay subjetividad y hay como manipulación. Estaba en los diarios, si vos elegís en suplemento de turismo dónde vas a viajar, es lo mismo, menos personalizado y menos potente. Yo estoy de acuerdo, es más potente, es más poderoso, pero la estructura mediada de la publicidad es tan vieja como los periódicos. En la Holanda del siglo XVII ya había periódicos con publicidad. De entonces para acá lo que cambió es cuán buenos, no en sí el fenómeno. Eso es un poco, es una distracción pensar que el problema estructural cambió porque la herramienta es diferente. El problema estructural es el mismo, solo que ahora, y ahí estoy muy de acuerdo que hay una diferencia fundamental, es, si vos sos una computadora y que vos no programaste para vos, la computadora pertenece a otro. Si vos sos programador para una empresa y el software que vos haces es de la empresa, tu sueldo es contingente a cuántos competidores tenés por el trabajo. No, sos más productivo vos, pero tu sueldo es porque hay menos competidores, no porque sos más productivo. La educación fundamentalmente, una educación de poder computacional, de pensar computacionalmente, no es sé programar, es programa para mí. Si vos sabés programar y no programás para vos, sos un chofer de taxi, pero no tenés un auto propio. Antes de cerrar este panel y dar paso a Martina Rúa, que es nuestra periodista especializada en innovación, quien va a hacer una presentación y va a seguir profundizando sobre cómo la inteligencia artificial, la inteligencia aumentada afecta nuestras vidas, me gustaría cerrar preguntándoles ¿qué es lo que imaginan que va a lograr la inteligencia artificial, algo impensado en un futuro? ¿Hasta dónde va a llegar? En realidad es hasta dónde va a llegar el ser humano. O sea, es parte de lo que estaba diciendo recién él, la tecnología es un medio, no es ni buena ni mala. Es lo que el humano quiere llegar. Y ojalá esto pueda servir para atacar problemáticas. Yo pienso que la inteligencia artificial es como otro tipo de inteligencia, no supera al ser humano. El ser humano es insuperable, es otro tipo, es como hacer una sopa de letras y no encontrar una palabra, y no encontrarla, dar vuelta a la sopa de letras y de golpe verla. Es otra forma de ver esta realidad y estas problemáticas y ojalá ayude a poder resolver estas problemáticas en el futuro. Viviana. Pregunta difícil. Supongo que depende del uso que se le dé. Hoy en día montones de los avances que se tienen en inteligencia artificial pueden servir tanto, para hacer distinto tipo de cosas. Depende del uso que se le dé hacia dónde vamos a llegar. Mucho más no me aventuro a decir. Se pueden ver películas. Marcelo. Con computadoras podemos
pensar cosas que nunca se pudieron pensar. Podemos hacer ciencia y gestión que nunca en la historia humana se pudieron. ¿Cuánto se va a aplicar? No sé. Pero sé que las instituciones que lo apliquen van a hacer cosas que ningún humano pudo jamás. Ese es el nivel de extrañeza. Cambia la frontera, no cambia todo para todos, pero cambia la frontera. Y eso es cualitativamente único en la historia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.